hemos denominado How To. Para aquellos que sea la primera vez que os unís a esta serie de seminarios, bueno, pues ya sabéis que se trata de una serie de pequeños eventos formativos que lo que pretendemos es enseñaros de una forma sencilla a configurar algunas funcionalidades de equipamiento de Aruba que os pueden ayudar o bien a solucionar diferentes problemáticas que podéis tener en vuestros clientes o por ejemplo, a sacar más partido de soluciones que ya tengáis instaladas y que queráis explotar mejor, ¿no? Bueno, en este punto deciros que si alguno no ha podido asistir a seminarios anteriores, podéis ver las grabaciones de las sesiones anteriores en la web de Newton Micro Horizon. Mi compañera Lidia, que está con nosotros, luego puede compartirnos el link para que podáis acceder a las sesiones grabadas, ¿vale? Creo que os pide un pequeño registro antes de poder acceder, no estoy seguro, pero bueno, una vez hecho podéis ver y acceder a todos los seminarios que íbamos hechos hasta ahora, ¿vale? Bueno, y nuestra intención, como os decía, es enseñaros a configurar este tipo de soluciones de una forma lo más práctica posible. Y para hacerlo lo más práctico posible, lo que estamos usando, digamos, como hilo conductor es nos hemos inventado una empresa, ¿vale?, que se va encontrando a medida que pasa el tiempo con diferentes necesidades o con diferentes retos tecnológicos a la que nosotros, como sus socios, sus partners de comunicación, sus partners TIC, vamos dando respuesta con nuestras soluciones de Aruba, ¿vale? Y para ello siempre nos imaginamos un hipotético escenario, ¿vale? Os pido disculpas de antemano por si oís ruidos. Están de obras aquí en los alrededores y bueno, a veces se oyen golpes y maquinaria. Bueno, si en algún momento tenéis problemas me indicáis y a ver si lo podemos solucionar, ¿vale? Como os decía, nos imaginamos un escenario de esa hipotética empresa, ¿vale? Y en el capítulo de hoy, esa empresa, que es la que hemos ido utilizando a lo largo de todos nuestros seminarios, bueno, pues se expande, ¿vale? Despliega su primera fábrica, construye su primera fábrica y tiene que conectar esa fábrica a la red corporativa. Vamos a asumir que va a utilizar una solución de Aruba SD Branch porque, bueno, pues aprovechando su conocimiento de la solución, su confianza en nosotros como partners, su confianza en Aruba como fabricante, además del hecho de que, si recordáis, bueno, y si veis esa serie de seminarios grabados, en el primero habíamos hecho una sesión acerca de microbranch, pues el cliente ya dispone de una solución de gateway de Aruba, configuración de VPNC, de concentrador de túneles, y quiere aprovechar esa infraestructura para utilizarlo también como su red, como parte de su infraestructura de SD-Branch para dar conectividad a sus salas remotas, ¿vale? Entonces, lo que nos ocurre a esta empresa es que va teniendo una serie de problemáticas y nosotros le vamos haciendo propuestas, ¿no? Habíamos hablado a lo largo de los capítulos que, bueno, el cliente lo que necesita es desplegar una red tanto WAN como LAN como Wi-Fi de una forma lo más rápida y flexible, y le estábamos dando respuesta con las soluciones de Aruba, tanto en la LAN como en la Wi-Fi, en este caso de SD Branch, gestionado por Central, ¿vale? El cliente quería controlar y securizar el acceso de la red jugando con el concepto de roles para asignar los mismos permisos, y vimos esta problemática en otro de los capítulos hablando de ClearPass y de la posibilidad de asignar roles con ClearPass Policy Manager, ¿vale? El cliente estaba preocupado por ver la salud de los dispositivos que se conectaban a la red, y en otro capítulo pues estuvimos viendo cómo configurar de forma sencilla el agente de un GAR de ClearPass. Y hoy la problemática, digamos, que se encuentra el cliente y que nos traslada es un problema adicional, y es que en esta nueva fábrica que el cliente va a desplegar o va a conectar tanto dispositivos corporativos como dispositivos IoT, ¿vale? Y el responsable de TI del cliente, que es sensible ante estos temas, bueno, pues es consciente de la problemática asociada a los dispositivos de IoT, que en muchos casos no disponen de un suplicante 802.1x para poder autenticar mediante un método de autenticación segura, ¿vale? Y sabe que, bueno, pues en muchos casos ha habido problemas de ataques y brechas de seguridad asociados a estos dispositivos que o bien no estaban protegidos o tenían una protección muy laxa o, bueno, lo que sea, ¿no? Y de hecho, bueno, no es difícil encontrar ejemplos en la red.
directamente ponéis en Google NASA Raspberry Pi, veréis que incluso entidades de renombre como la NASA pues han tenido problemas de seguridad por este tipo de dispositivos que se conectan sin control en la red, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Necesitamos dar seguridad en esta nueva planta que va a abrir el cliente, tanto a los dispositivos corporativos como a ese conjunto de dispositivos que no tienen esos mecanismos de seguridad, que no tienen suplicante 802.1x, y para ello vamos a utilizar la funcionalidad de Dynamic Segmentation y User Based Tunnel que nos proporcionan los switches en este caso y los gateways, ¿vale? Una cosa que vamos a hacer hoy que no hemos hecho en sesiones anteriores y que quizás puede ser interesante es ver algunos conceptos de nomenclatura, porque a veces hablamos de conceptos que son específicos para la tecnología que vamos o que queremos configurar y se nos pasa un poquillo explicar qué son esos términos, ¿no? Aquí vamos a hablar vamos a mencionar tres conceptos clave, ¿vale? Que son los puertos colorless, los roles de usuario y el concepto de User Based Tunnel. Vale, el concepto de puertos colorless, en algunos textos veréis, en algunas configuraciones habréis oído hablar del concepto de puerto coloreado, puerto sin colorear o colorless, ¿vale? Básicamente un puerto colorless es un puerto al que no se le ha asignado ningún color. ¿Qué es un color? ¿Qué se entiende por color? Ningún tipo de configuración, ni de políticas, ni de roles, ni de listas de acceso, y la forma más sencilla es que no se le ha asignado ninguna VLAN, ¿vale? En puertos colorless lo que se suele hacer es configurar o derivar la configuración del puerto de una forma automática que no tiene que ver con una configuración estática del mismo, ¿vale? Se pueden configurar roles locales, se puede derivar configuración al puerto mediante el LDP, se suele derivar, o es lo que vamos a ver en este caso, cómo derivar configuración al puerto mediante un servidor Radius y el uso de VSAs, es decir, de atributos específicos de fabricante derivados por el Radius, ¿vale? Y entre esos atributos ya veremos que uno de los que se puede derivar es el concepto de tunelizar el tráfico desde ese puerto del switch a un controlador de Aruba, ¿vale? El otro concepto, obviamente, es el concepto de rol. El concepto de rol en Aruba es un concepto ampliamente conocido, ¿vale? Sobre todo viene derivado de la parte, o muy ampliamente extendido en la parte inalámbrica, y se adapta perfectamente al entorno cableado, al entorno de los switches, ¿vale? Básicamente un rol es lo que nos permite o nos da es la capacidad de agrupar en una etiqueta un conjunto de parámetros de configuración de un puerto, ¿vale? Pueden ser la VLAN, pueden ser políticas, puede ser una lista de acceso y puede ser el concepto que os comentaba antes de redirigir el túnel, de redirigir el tráfico de un determinado usuario mediante un túnel a una controladora, ¿vale? Lo interesante del rol es que evidentemente es una etiqueta que agrupa una serie de configuración y que esa configuración puede ser reutilizada, puede ser referenciada en múltiples ocasiones por múltiples usuarios. No está limitado a un usuario concreto, sino que se puede derivar a diferentes usuarios que se vayan conectando a diferentes puertos en un switch o a un punto de acceso, ¿vale? En concreto, en Aruba tenemos dos conceptos de roles. Tenemos los roles locales y los roles descargables, ¿vale? Los roles locales, local user role, tienen que estar previamente configurados en el switch, ¿vale? El contenido de ese rol, es decir, la configuración de VLANs, de ACLs, de calidad de servicio, o el hecho de tunelizar en el tráfico, tiene que estar previamente definido en el switch, y lo que hace, en este caso, se deriva, o bien se puede derivar mediante Local MAC Authentication, en el caso de los switches de Aruba, o como vamos a ver en este caso, mediante un servidor Radius, utilizando el parámetro, el atributo específico de HP, que es el HP User Role. La ventaja de los roles locales es que podríamos utilizar cualquier Radius en principio porque pueden derivar ese parámetro, ¿vale? Luego Aruba lo que te permite es utilizar también roles descargables que no tendríamos que configurar o que tener previamente configurados en los switches, pero para eso lo que necesitamos es que el Radius sea un clear pass, hacer una configuración previa de certificados, etc., ¿vale? Y luego el tercer concepto que vamos a ver, o que tenemos que tener un poco claro para ver lo que vamos a hacer en este seminario, es el concepto de User Based Tunnel, ¿vale? Lo que nos indica es que los switches de Aruba tienen la capacidad de tunelizar el tráfico de un usuario en base al rol que se le dio a ese usuario y tunelizar dicho tráfico a
contra un gateway de Aruba, contra un controlador de Aruba, donde se le aplica un rol secundario. Es decir, un usuario se conecta a un switch de Aruba, el proceso de autenticación de Radius lo que le deriva es un rol que podemos llamar rol primario, que se le aplica en el switch, y una de las configuraciones que implica ese rol es que se va a levantar un túnel de tráfico se levanta un túnel para encaminar el tráfico de ese usuario a un controlador de Aruba, ¿vale? Y además, dentro de ese rol definido en el switch, lo que va es el nombre del rol secundario que se le aplica en el controlador, ¿vale? Esta es la forma que vamos a tener de controlar o de aplicar seguridad a esos dispositivos que no disponen de un suplicante 802.1x, ¿vale? Como os decía, bueno, pues el concepto de rol secundario y la redirección, el hecho de redireccionar el tráfico a través de un túnel, tienen que estar definidos en el rol primario que se aplica en el switch de Aruba, ¿vale? La arquitectura que vamos a usar para este seminario es la que veis en la pantalla, ¿vale? Disponemos de una solución de SD Branch, ¿vale? Simulando, por decirlo de alguna forma, un data center y una sede remota, ¿vale? Mediante dos gateways. En el caso del data center tenemos un Aruba 9004 y en el caso del branch un Aruba 7005, y utilizaremos switches de la gama Aruba OS. Esta funcionalidad, bueno, no todos los switches la soportan a partir del 2930F en el caso de la gama Aruba OS, y también se soportan los switches Aruba CX, ¿de acuerdo? Y por supuesto utilizaremos un ClearPass como herramienta de autenticación, que será la que nos derive los roles en cada caso, ¿vale? Con esta arquitectura, lo que pretendemos o lo que vamos a simular a lo largo del seminario es el siguiente funcionamiento, bueno, que si veis aquí en el diagrama de flujo, vamos a simular, digamos, el comportamiento de la solución frente a dos posibles casos, ¿vale? En primer lugar, vamos a conectar un dispositivo que va a realizar una autenticación de tipo corporativo, ¿vale? En este caso va a ser una autenticación de tipo EAP-TLS. Podría ser cualquier otro tipo de autenticación, siempre y cuando, bueno, pues sea una autenticación lo suficientemente segura, o lo que nosotros, bueno, el objetivo, digamos, es conectar dispositivos corporativos con una autenticación en la cual confiemos, ¿vale? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de APTLS es la autenticación más segura porque estamos verificando tanto la identidad del servidor como la identidad del cliente mediante un certificado, y en el caso de que se produzca una autenticación exitosa de este tipo, de un usuario corporativo, lo que va a hacer ClearPass es devolver el rol autenticado, ¿vale? Ese rol autenticado se va a aplicar a nivel local en el switch. Lo único que vamos a configurar, aunque podríamos configurar muchas más cosas, es una VLAN local, y no vamos a tunelizar el tráfico. ¿Por qué? Porque confiamos en ese protocolo de autenticación, en ese método de autenticación, y al final el tráfico se va a encaminar de forma local, como cualquier otro switch, conmutando a nivel 2 en la VLAN y transportando el tráfico hasta el controlador, ¿vale? El segundo caso, que es el que nos interesa, vamos a simular la conexión de un dispositivo que no tenga esta autenticación basada en 802.1x, ¿vale? Vamos a hacerlo con otro equipo, otro PC, que en este caso no va a tener una autenticación, como os decía, robusta, en la cual confiamos. Vamos a simular que es una cámara, cualquier otro dispositivo IoT que no tenga suplicante 802.1x, y en este caso la autenticación que va a ejecutar el switch para este dispositivo es una autenticación de tipo MAC, ¿vale? Al ser una autenticación en la cual no confiamos, ClearPass lo que va a hacer es devolverle un rol diferente, ya no es el mismo rol que teníamos antes, que es el rol autenticado, sino le va a devolver un rol diferente, que es el rol que vamos a llamar túnel. Ese rol se va a aplicar en el switch y ya va a ser un rol diferente, es decir, ya no va a aplicar una VLAN local, sino que va a levantar un túnel, ¿vale? Va a indicarle al switch que levante un túnel, y le va a indicar además un segundo rol que se llama dispositivo tunelizado en este caso, que es el rol que va a aplicar la controladora, ¿vale? Al ser una controladora que dispone de un firewall de capacidad de inspección de tráfico, vamos a ser capaces de aplicar seguridad a un nivel mucho más exigente, a un nivel mucho más alto que lo que podríamos aplicar si solamente entregamos el tráfico, en este caso, imaginaros, de una cámara o de cualquier otro dispositivo en una VLAN normal y corriente, ¿vale? En este caso lo que va a hacer
es encaminar el tráfico por el túnel y aplicarle una política de seguridad en la controladora, ¿vale? Como cosa importante, bueno, aquí hay un error. Si veis, aquí pone VLAN 3003, aquí es la VLAN 3003, no es la VLAN 3002. Las VLANs, a nivel de configuración, el switch no va a tener ninguna VLAN configurada, no va a, tener, a nivel de puerto, todos los puertos van a ser colorless, y la VLAN del que va a utilizar el tráfico del dispositivo que tiene autenticación por MAC ni siquiera existe a nivel de switch. Es una VLAN que existe única y exclusivamente en la controladora, ¿vale? Entonces ese es el objetivo, ver cómo con diferentes tipos de autenticación que vamos a aplicar en diferentes tipos de dispositivos, simularíamos un dispositivo en el cual confiamos y un dispositivo que es susceptible, por ejemplo, de ser atacado mediante un MAC spoofing o lo que sea, pues podemos aplicar seguridad a un nivel más alto que si simplemente dejamos el tráfico de esa cámara o de ese dispositivo IoT en una VLAN en la cual, bueno, pues podría hacer, sería más fácil atacar a la red, ¿no? ¿Cómo vamos a configurar esta solución? Bueno, la configuración se va a hacer en 3 puntos de la red. Tenemos que hacer una configuración en ClearPass, tenemos que hacer una configuración en switch y tenemos que hacer una configuración en el gateway, ¿vale? En primer lugar, en ClearPass. ClearPass va a ser el elemento que vamos a utilizar para autenticar los dispositivos que se conecten a la red y que su misión, además de completar esa autenticación, va a ser devolver el rol primario, es decir, el rol que se va a aplicar en el switch de cada uno de los dispositivos que se conecten, ¿no? Por una parte, va a devolver un rol para los dispositivos que se autentiquen por TLS y va a devolver otro rol para los dispositivos que se autentiquen por MAC. Por lo tanto, tenemos que hacer 2 servicios. Tenemos que, bueno, aparte de configurar el NAT, las fuentes de autenticación, tenemos que hacer un servicio de autenticación 802.1x cableado que valide una autenticación EAP-TLS y tenemos que hacer un servicio que haga una autenticación también cableada vía MAC, ¿vale? Luego tenemos que configurar el switch, ¿vale? Para el switch hay, bueno, veréis luego que tiene ciertas particularidades en función de si se trata de un switches Aruba OS o switches Aruba CX, ¿vale? Fundamentalmente al switch tendremos que configurarle el servidor Radius contra el cual va a lanzar las peticiones de autenticación. Tendremos que configurar las VLANs de usuario, pero solo la VLAN de usuario local y no solamente definirla en el switch, pero no asignarle a ningún puerto, porque como os decía, los puertos van a ser puertos colorless y la asignación de la VLAN se va a hacer a través del rol, ¿vale? Habrá que, evidentemente, activar la autenticación 802.1x y MAC y luego tenemos que definir ciertos parámetros que nos van a permitir levantar el túnel de tráfico para esos usuarios que se autentiquen vía MAC contra el branch gateway. En este caso, la dirección IP y un concepto que se llama VLAN de reserva, ¿vale? Y luego tendremos que configurar los roles, porque en este caso vamos a utilizar roles locales, ¿vale? Para utilizar roles descargables, bueno, la configuración es más compleja, sí o sí tiene que ser ClearPass y además hay que tener una serie de certificados activados tanto en el ClearPass como en el switch. Bueno, vamos a verlo hoy únicamente con roles locales, ¿vale? Definiremos 2 roles en el switch, hay que configurarlos a nivel local en el switch. Uno es el rol autenticado, que lo único que va a hacer, aunque se le pueden aplicar muchas cosas, se puede aplicar access list, se puede aplicar calidad de servicio. Bueno, lo único que va a hacer para simplificar la configuración y ver un poco el ejemplo es redirigir o conmutar el tráfico localmente, para lo cual asignará el tráfico de ese usuario a una VLAN local, ¿vale? Y luego definiremos el rol túnel. El rol túnel es diferente porque ya no va a conmutar el tráfico local. El rol túnel lo que va a hacer es levantar un túnel contra el gateway y indicarle al gateway que el rol secundario que le va a tener que aplicar en el propio gateway a ese tráfico es el rol que hemos llamado disk tunelizado, haciendo mención al dispositivo tunelizado, ¿vale? Y finalmente, el gateway. A ver, aquí, bueno, he estado dudando porque realmente la configuración del gateway para hacer user-based tunnel es muy sencilla. O sea, solo hay que configurar 2 cosas. Hay que configurar el rol que se le va a aplicar, en este caso sería el rol dispositivo tunelizado, y una VLAN, que es la VLAN local, que solo tiene sentido en el gateway, en la cual se va a entregar el tráfico del usuario, ¿vale? Es cierto que para poder hacer esas configuraciones, que son muy sencillas, previamente hay que tener el gateway bien configurado o con una configuración al menos básica de ese de branch. Y esa configuración
es bastante más larga. Si nos pusiésemos a hacerla desde cero, pues bueno, conllevaría varios reinicios de la máquina. Sería complicado encajar en el tiempo que tenemos las dos configuraciones, ¿no? La configuración básica del gateway y luego la configuración específica de User Based Tunnel. De hecho, como os decía, había estado dudando en si primero hacer una sesión dedicada a ver cómo configurar básicamente los gateways y hacer después la configuración de User Based Tunnel o a la inversa. En realidad, si buscáis documentación acerca de cómo configurar User Based Tunnel, la mayor parte de la documentación existente está orientada a controladoras o a gateways en modo Mobility Controller. Esta configuración se puede hacer en los contracontroladoras de Aruba que estén funcionando de las dos formas, ¿vale? Como Mobility Controller o como Gateway DSD Branch. Bueno, como os decía, he estado dudando. Al final vamos a hacer primero esta parte un poco más orientado a cómo configurar ClearPass el switch. Seguramente en el futuro haremos una sesión dedicada a cómo hacer esa configuración básica de los gateways DSD Branch. Bueno, si cuando hagamos esa podéis retomar la grabación y veis que cómo se configuraría todo del tirón, ¿no? Por lo tanto, entonces, bueno, para esto lo que vamos a asumir es que tenemos esa configuración previa de SD Branch y que una vez hecha esa configuración, que básicamente habría que provisionar los equipos, configurar las VLANs, los interfaces, hacer el overlay de routing si queremos, ¿no? Porque no es estrictamente necesario. Bueno, pues una vez hecho eso, vamos a ir solo a la configuración específica, que como os digo es muy sencilla y que solamente consiste en definir el rol y en definir la VLAN. De hecho, como os digo, vamos a usar roles locales. El rol tiene que estar predefinido tanto en el switch como en la controladora. Si utilizásemos roles descargables, el rol descargable se puede descargar tanto al switch como después a la controladora, ¿vale? Pero como os decía, bueno, requiere que el NAC, sí o sí, el control de acceso, servidor radios en este caso, sea ClearPass y una configuración específica de certificados, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la configuración. Como os decía, en ClearPass hay que configurar dos servicios básicos. Un servicio 802.1x para el usuario corporativo que nos devolverá el rol autenticado y un servicio MAC, ¿vale? Hemos hecho un seminario previo, si recordáis, a aquellos que lo hayáis visto, como os decía, si no podéis verlo en la web de Ingram Micro, un servicio en el que veíamos de una forma más detallada cómo configurar servicios para derivar roles, ¿vale? Entonces vamos a verlo, si queréis, directamente sobre ClearPass. Tenemos aquí nuestro ClearPass Policy Manager, ¿vale? Y como os decía, hay que configurar fundamentalmente tres cosas. En primer lugar, tendríamos que añadir el switch como dispositivo NAT. Esto se hace en la parte de configuración Network Devices y añadiríamos un nuevo dispositivo, en este caso un nuevo Network Access Device, ¿vale? En este caso ya tenemos añadido nuestro switch, que es este equipo. Simplemente tenemos que añadir una descripción, la dirección IP y una clave compartida que luego tendremos que utilizar la misma clave compartida en el switch cuando demos de alta el servidor radios, ¿vale? La segunda cosa que tendríamos que definir es las fuentes de autenticación. En este caso, como vamos a hacer una autenticación TLS, tendríamos un directorio activo. Ya os digo, el objetivo no es configurar EAP TLS, podéis utilizar cualquier otro método de autenticación, incluso para probar, podéis probar con la base de datos local si queréis. Si estáis interesados en una sesión específica, podemos ver cómo configurar EAP TLS, pero bueno, básicamente habría que tener la entidad certificadora, desplegar los certificados. Simplemente aquí lo vamos a mostrar porque entendemos que es el método más seguro para usuarios corporativos, ¿vale? Daríamos de alta la fuente de autenticación y en este caso también vamos a utilizar como fuente de autenticación la base de datos local, ¿vale? Porque para hacer la autenticación MAC, bueno, podríamos utilizar cualquier otra base de datos, pero simplemente hemos dado de alta la MAC de nuestro dispositivo, de nuestro PC, que va a simular esa cámara IP o esa Raspberry o ese dispositivo IoT que no tiene suplicante 802.1x y que va a hacer la autenticación vía MAC, ¿de acuerdo? Y finalmente tendríamos que definir dos servicios, ¿vale? Tenemos dos servicios, uno es un servicio 802.1x wired, perdón, que se me ha disparado, y otro es un servicio MAC. Para construir el servicio, como sabéis, podemos añadir un servicio nuevo y utilizar los templates o podemos construirlo desde cero, ¿vale?
Lo que vamos a hacer son dos servicios muy sencillos, sin complicaciones de tipo autorización, chequear parámetros, simplemente para que veáis, ¿vale? Os lo voy a enseñar en las pantallas para que veáis que son servicios muy sencillos. El servicio 802.1x es un servicio wired. Las reglas, que son reglas de las matching rules, son reglas que te da el propio template, en el cual simplemente se va a verificar que la petición de autenticación es una petición 802.1x que viene de un servicio cableado, ¿vale? Por eso el NAS port type es Ethernet. En el caso de la autenticación, vamos a seleccionar una autenticación de tipo EAP-TLS contra directorio activo de Windows. Aunque la autorización está activada, no vamos a chequear ningún parámetro más. No vamos a utilizar reglas de mapeo de roles de ClearPass, que como sabéis, los roles de ClearPass son diferentes a los roles en el concepto de switches y puntos de acceso, ¿vale? Y en la regla de enforcement, lo que vamos a hacer es decirle, oye, simplemente si la autenticación es correcta y se produce en cualquiera de los días de la semana, no vamos a comprobar ningún atributo más, no vamos a comprobar ningún parámetro más del switch. Lo que le vamos a aplicar es un rol, que ya veremos ahora, que se llama rol permitir 802.1x, ¿vale? Este rol, ¿vale? Si vamos a ver el profile, sería este. Este rol lo único que hace es aceptarlo y devolver el rol con el vendor, con el vendor specific attribute, con el VSA que hemos hablado antes, con el HP user role devuelve el rol autenticado, ¿vale? Y el otro método, el otro servicio, que es un servicio de autenticación MAC, es exactamente igual, que sea, como os decía, la única diferencia es que en lugar de ser un 802.1x vamos a utilizar como nombre la MAC del usuario, el servicio de autenticación es un MAC-auth contra la base de datos local y el enforcement es exactamente igual. Si la autenticación es exitosa y se produce en cualquier día de la semana, le aplicamos un rol diferente que en vez de ser el wired 802.1x ahora es el wired MAC. ¿Por qué? Porque el wired MAC que vemos aquí, en lugar de derivar el rol autenticado, deriva el rol tunnel, ¿vale? Como veis, son dos servicios muy sencillos. Simplemente chequeamos la autenticación por EAP-TLS o por MAC y si esa autenticación es exitosa y simplemente se produce cualquier día de la semana. En el caso de 802.1x hemos visto antes que deriva el rol autenticado y en el caso de MAC hemos visto que deriva el rol tunnel, ¿vale? Ya veis que no nos hemos complicado la vida ni chequeando parámetros adicionales de autenticación, lo hemos simplificado bastante porque el objetivo es ver un poco el funcionamiento a nivel de switch, ¿vale? Si tenéis alguna duda hasta aquí, creo que hay alguna en el chat. Bueno, podemos luego abrir una sesión de micro y comentamos, ¿de acuerdo? Vale, como os decía, la primera parte es la configuración de ClearPass, la segunda parte es la configuración del switch, ¿vale? En el switch hay que hacer varios pasos y, como os decía, son un poco diferentes si se trata de switches Aruba OS o si se trata de switches Aruba CX y si se trata de roles locales y de roles descargables, ¿vale? Si buscáis la literatura, ejemplos de configuración manuales, la mayor parte de los ejemplos que podéis encontrar son ejemplos en los cuales la configuración de los parámetros específicos para hacer esta funcionalidad se hacen a través de CLI, ¿vale? Veréis que todos los ejemplos son a través de CLI. Yo aquí he querido utilizar Central como herramienta de gestión. A la hora de monitorizar, bueno, es más gráfico, pues es más intuitivo, ¿no? También es cierto que tiene, en el caso en que nos ocupa, ciertas limitaciones, ¿vale? Ahora os cuento. Vamos a configurar varias cosas. En primer lugar, como os decía, configuraremos las VLANs, la VLAN de usuarios. La VLAN de usuarios, estamos hablando de la VLAN de usuarios para el usuario corporativo, es decir, aquel que va a quedarse, su tráfico se va a quedar conmutado en local, pero solamente se va a configurar esa VLAN en el puerto de uplink. El resto de los puertos de acceso, como os decía, son puertos colorless y no vamos a hacer ninguna asignación previa estática de la VLAN en ningún puerto, ¿de acuerdo? Luego vamos a configurar el servidor radius, especificando la dirección IP y el shared secret. El shared secret es el mismo que hemos definido en ClearPass a la hora de dar de alta el switch como NAT, y luego evidentemente vamos a configurar la autenticación en los puertos, ¿vale? Aplicaremos o configuraremos autenticación 802.1x
autenticación MAC, y si en el mismo puerto estamos especificando los dos métodos de autenticación, especificamos una preferencia. Primero autenticas 802.1x y si falla, pasas a autenticar por MAC, ¿vale? Esta parte de la configuración es muy sencilla, como os digo, lo vamos a hacer en Central. ¿Vale? Voy accediendo de momento a mi instancia de Central. Pues está perezoso en Central. Un momentito. Mientras tanto, comentaba en el chat que si alguien tiene alguna duda que me diga y le abro el micrófono y no hace falta esperar al final. Vale, como queráis. Vale, tenemos un grupo donde hemos dado de alta nuestro switch, ¿vale? Aquí lo tenemos, que es nuestro 2930. Y como os decía, configuramos en la parte de VLANs. Tenemos la VLAN de gestión, que es la VLAN por defecto, y tenemos la VLAN 3001, que es la VLAN de usuarios. Si os dais cuenta, bueno, en este caso es un switch de 8 puertos, solamente está pasada la VLAN en el puerto de uplink, pero no está configurada en ninguno de los otros puertos, ¿vale? Porque, como os decía, son puertos colorless. A nivel de seguridad, definimos nuestro servidor radius, podríamos añadirlo aquí, simplemente indicando la dirección IP y el shared key, ya lo tenemos configurado. ¿Vale? Tenemos nuestra dirección, el puerto, el shared key que tiene que coincidir con el que hemos definido en ClearPass y bueno, le hemos indicado que es un servidor de ClearPass, ¿vale? Y vamos a configurar en la pestaña Security Authentication, vamos a activar, en este caso hemos activado 802.1x en el puerto 1 y 2 y si no recuerdo mal, hemos activado autenticación MAC en el puerto 2 y 3, ¿vale? Y podríamos especificar orden de prioridades si queremos en algún puerto diferentes tipos de autenticación, cuál sería la primera y la segunda. Básicamente, lo único que tenéis que hacer es seleccionar el puerto, editar la configuración, habilitar la configuración de autenticación, si hay algún límite de clientes, periodos de autenticación, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en esta primera fase, que es una fase, digamos, común, simplemente definimos servidor radius, VLAN de usuario, solamente la VLAN de los usuarios locales, aquella que vamos a utilizar para conmutar el tráfico en local del usuario corporativo, en este caso, y si os dais cuenta, la VLAN 3003, que es la que vamos a utilizar para conmutar el tráfico, en este caso del usuario tunelizado, no existe en el switch, solamente tiene sentido en el gateway, ¿vale? Y luego, como os decía, la autenticación de los puertos. Y hay una segunda fase de configuración que es un poco, es la que es un poco más específica, digamos, de esta funcionalidad de User Based Tunnel y de Dynamic Segmentation, ¿vale? Y aquí tengo que deciros que bueno, es un poco diferente en función de si utilizáis un switch Aruba OS o un switch Aruba CX, ¿vale? Lo primero que tenemos que configurar es el parámetro, el tunnel node server, es decir, qué información tenemos que decirle al switch para que cuando reciba un rol en el cual se le indica que el tráfico debe ser tunelizado, contra quién tiene que tunelizar ese tráfico, ¿vale? O tunelar ese tráfico. Como os decía, hay mucha literatura en la cual los ejemplos están hechos con un controlador en formato Mobility Controller, con un controlador de tipo Wireless LAN. Cuando estamos utilizando un gateway de SD branch, es muy parecido, la única diferencia es que tenemos que utilizar como dirección IP a la cual vamos a lanzar el túnel una dirección específica de los equipos de SD branch, que es el System IP, ¿vale? Como os decía, esto formaría parte de esa configuración previa. El System IP es una IP de sistema que tiene que tener todos los equipos de SD branch para poder sincronizarse con Central.
y se utiliza para ciertas funcionalidades, y una de ellas es, por ejemplo, terminar los túneles de Dynamic Segmentation User Based Tunnel, ¿vale? Y luego tenemos que configurar los roles locales. Eso, como os decía, vamos a utilizar roles locales. El rol tiene que estar previamente definido en el switch, y aquí sí que hay una diferencia bastante significativa entre ArubaOS y ArubaCX. Como os decía también antes, la mayor parte de los ejemplos que vais a ver, toda la configuración y toda la monitorización está hecha en CLI. Yo, bueno, he querido hacerlo por Central, y Central tiene una limitación en el caso de los ArubaOS, que es que los roles locales no se pueden configurar desde Central, ¿vale? En CX sí se puede hacer desde Central, pero en los ArubaOS no. Bueno, ¿cómo podemos solventar este problema? Sabéis que existe un modo de configuración en los equipos de Aruba gestionados por Central, que es el modo Aruba, el Support Mode, ¿vale? El modo de soporte. Tú puedes entrar en un modo de configuración con el comando Aruba Support Mode Enable, en el cual te permite hacer cualquier configuración por CLI, aunque esté gestionado por Central, ¿vale? ¿Qué ocurre? Cuando tú sales de ese modo de configuración del Support Mode Enable con el comando Aruba Support Mode Disable, si la configuración que tú has hecho en ese modo no es posible realizarla por Central, dicha configuración se mantiene, ¿vale? Central no interfiere con esa configuración que se ha hecho, porque Central no tiene la capacidad de hacerlo. Si Central tiene la capacidad de hacer una configuración de esos parámetros que tú has tocado vía CLI en el modo Support Mode Enable, y esa configuración es diferente, cuando vuelves a estar gestionado por Central, cuando has hecho, digamos, el Support Mode Disable, Central sobreescribe esa configuración que tú has hecho con la que él tenga, ¿vale? Entonces, bueno, os quería enseñar simplemente lo que os decía, ¿no? Vamos a configurar dos cosas. La primera es los parámetros de túnel node server, ¿vale? Lo que le vamos a decir al switch, que esto sí se puede configurar por Central, es decir, oye, en el caso de que tú tengas que levantar un túnel contra un gateway, el túnel va a ser de modo user base. Antes hablábamos del user base túnel como la capacidad de túnel del tráfico de un determinado usuario en base al rol que reciba. También existe la capacidad de tunelizar todo el tráfico de un puerto, ¿vale? Que sería el modo port base. Le vamos a poner la dirección IP, en este caso sería la dirección IP, la system IP del gateway que vamos a utilizar, y hay un concepto aquí que se llama reserved VLAN, ¿vale? El reserved VLAN es la VLAN que se va a utilizar para levantar el túnel. En versiones anteriores de firmware era una VLAN que tenía que estar definida tanto en el switch como en el gateway. Ahora no es necesario. Simplemente configurándola aquí, el sistema entiende que tiene que utilizar esa VLAN para levantar el túnel, y de hecho, si vais aquí a la parte de VLANs, ¿vale? La VLAN 1, como os decía, es la VLAN de gestión. La VLAN 3001 de usuarios no tiene puertos, y nos aparece aquí Reserved VLAN ID es la 100, porque el sistema ya sabe que le va a utilizar para levantar el túnel, ¿vale? Y eso en la parte, como os decía, de túnel node server. Tenemos que configurar los parámetros para levantar ese túnel. Y luego tenemos, como os decía, el concepto de los roles locales. Yo no tengo un switch CX, no dispongo de un switch CX para hacer la prueba. Si lo hubiese tenido, probablemente lo hubiésemos hecho con switch CX, pero sí me he hecho un grupo CX para que veáis. Este es un grupo que está preparado para la configuración de switches únicamente de CX, y que veáis que en los switches de CX sí se puede configurar vía gráfico los parámetros de Dynamic Segmentation y los roles, ¿vale? Aquí sí te permite añadir roles, si el rol va a tener un túnel o no. Pero, como os decía, en ArubaOS no nos permite configurarlo por Central. Es muy sencillo. Vamos a ver un ejemplo. Me voy a conectar vía comando al switch, y si entrásemos en modo Aruba Support Mode Enable, estoy utilizando otro switch diferente al de la demo, ¿vale? No quiero tocar nada, porque ya sabéis que en el efecto demo seguro que tocamos algo y luego no funciona. Simplemente entraríamos en modo configuración, hacemos el comando show user role, y por defecto el switch tiene una configuración con un rol que se llama deny all, todo denegado, y está deshabilitada la funcionalidad de los roles locales, ¿vale? Entonces, nosotros, como os decía, haríamos un Aruba Support Mode Enable, que no me va a funcionar aquí porque este switch no está en Central, pero bueno, esto lo haríamos en nuestro switch de Central, nos pediría confirmación y ya entramos en el menú de configuración completo. Y aquí simplemente haríamos el comando Authorization User Role Name, le damos un nombre, por ejemplo, autenticado, ¿vale? Y aquí
a la hora de construir el rol hay muchísimas opciones. Podemos añadirle políticas, listas de acceso, parámetros de calidad de servicio, VLANs and tagged, un montón de cosas, ¿vale? Lo único que vamos a utilizar, como os decía, es el VLAN ID 3000. Si volvemos a hacer un show user role, ahora nos aparece el show user role significado y, como veis, lo único que le estamos diciendo es que la VLAN va a ser una VLAN Untagged 3001. Haríamos lo mismo con el otro role, que sería el AAA Authorization User Role Name Tunnel. Y aquí el comando era, si no recuerdo mal, lo tengo aquí, ¿vale? Es que no me acuerdo exactamente, era este. Tunnel, node, server, redirect, secondary, bla, bla, bla. Es decir, le decimos, oye, en este rol, perdonad, en este rol, tunnel, led, node, server, redirect, secondary role, dispositivo tunnelizado. ¿Vale? User role. Es decir, ¿qué hemos hecho? Hemos definido los roles localmente. Hemos tenido que entrar en ese modo Aruba Support Mode, ¿vale? Luego saldríamos con el Aruba... Ah, bueno, perdón, nos falta un último comando, que es este, que es el AAA. Perdonad otra vez, que me estoy saltando la pantalla. Show User Role. Veis que aquí aparece deshabilitado. Sería el AAA Authorization. Authorization, antes de salir del rol, Authorization, User Role, ¿vale? Se me va a ciclar, es un aviso, Show User Role, así. Ahora ya nos habilita el uso de roles y utilizamos los dos, y tenemos definidos los dos roles. Esos dos roles, como os decía, son los que se van a utilizar o son los que nos va a derivar ClearPass cuando autentiquemos cada uno de los usuarios, ¿vale? Esto, como os digo, lo estoy haciendo en un switch de pruebas, no es el switch que tengo configurado, ¿vale? Me voy a conectar un momentito al switch configurado, he cambiado de switch 2 a switch 1, yo tengo Show User Role, en realidad he configurado lo mismo, los dos roles, que es el rol autenticado y el rol tunnel. Uno simplemente nos deriva la VLAN local y el otro nos le indica al switch que tiene que levantar el túnel contra esa dirección IP que hemos definido previamente, ¿vale? Y una última cosa con respecto a esto. Si os dais cuenta, aquí me aparece habilitado Yes. Si solamente hacemos esto, cuando salimos del modo Support Mode, vuelve a ponerse en No, se deshabilita. Eso significa que hay alguna configuración en Central que sobrescribe ese parámetro. El último parámetro que yo he puesto, que era el AAA Authorization User Role Enable, lo sobrescribe. En el caso solamente os estoy diciendo de Aruba OS y en Central, ¿vale? Solamente porque esté configurándolo desde Central. Yo os digo que lo podéis hacer perfectamente por CLI. Y esa configuración es, volvemos al grupo donde tenemos nuestro switch, ¿vale? Y esa switch 1. Y esa configuración, en el caso de los Aruba OS, es la configuración de roles de usuario descargables. Como os decía, no lo vamos a utilizar, pero tenemos que activarlo para que el uso de los roles esté activado. El uso de los roles aquí nos aparezca en vez del lugar de no, que nos aparezca en Yes, ¿de acuerdo? Tal y como aparece aquí. Eso es, como os decía, entramos en modo soporte, aplicamos el comando y cuando salimos de modo soporte se vuelve a poner no, porque hay una configuración en Central que lo sobrescribe, ¿vale? Y luego, finalmente, la configuración que nos quedaría por hacer sería la configuración del branch. Aquí, como os decía, bueno, vamos a asumir que tenemos ya el equipo previamente configurado y lo único que tenemos que configurar son dos cosas. Esa VLAN 3003, que va a ser la VLAN que tiene sentido única y exclusivamente en el gateway,
y el rol secundario. El rol secundario, como sabéis, lo hemos llamado disk tunelizado y se le entrega, o sea, y va implícito en el rol primario que le aplica ClearPass al switch y que el switch luego le indica a través del túnel que es el que tiene que aplicar el gateway finalmente al tráfico, ¿vale? ¿Cómo configuraríamos esto? Pues bueno, como os decía, vamos a asumir que tenemos ese gateway perfectamente configurado. Ya os digo que muy probablemente haremos una sesión para ver cómo podríamos hacer esa configuración o cómo tendríamos que hacer esa configuración, ¿vale? Y bueno, pues a nivel de dispositivo tendríamos una VLAN, que es la VLAN 3003, ¿vale? Que es la VLAN para los dispositivos tunelizados. Tiene un direccionamiento que vamos a apuntar, que es la 192.168.83, ¿vale? Y además funciona como servidor de DHCP. Es decir, cuando el usuario se conecte al switch, levante el túnel y lo deposite en la VLAN 3003, le va a asignar una dirección IP del rango 83, ¿vale? Y luego, como os decía, el siguiente parámetro que hay que configurar es simplemente, vamos aquí a Security Roles, el rol dispositivo tunelizado, ¿vale? En ese rol dispositivo tunelizado podemos aplicar políticas de seguridad mucho más complejas que las que podríamos aplicar a nivel de switch, porque estamos aplicándola en el gateway, que es un firewall, y en este caso, bueno, para no complicarnos la vida, simplemente le he puesto una política al wall, lo vamos a permitir todo, y en el propio rol lo que le estamos diciendo es que se le asigne la VLAN 3003, ¿de acuerdo? Hasta ahí, no sé si más o menos lo vamos entendiendo, es decir, conectaremos los usuarios, ClearPass les va a derivar el rol primario que se aplicará en el switch y en el caso de la autenticación MAC lo que queremos es que en lugar de entregar el tráfico localmente en el switch, levante el túnel. Cuando levante el túnel le aplicará este rol y el rol le indicará que va a estar en la VLAN 3003, ¿vale? Esta más o menos sería la configuración. Lo que vamos a hacer ahora, pues como siempre, es probarlo, ¿no? Vamos a simular, tenemos dos máquinas virtuales. Tenemos dos máquinas virtuales. Tenemos PC2. Este es el dispositivo corporativo que va a realizar una autenticación TLS. Y tenemos PC1, que es un dispositivo que no está en dominio, ¿vale? Y que va a conectarse simulándose ese dispositivo IoT y vamos a hacer una autenticación por MAC. Si os dais cuenta, la MAC de este equipo es la que acaba en 49 y va a ser el que utilizaremos, la MAC que utilizaremos para la autenticación, ¿vale? Entonces, vamos a conectar inicialmente, si recordáis el esquema de antes, la tarjeta que se utiliza es esta, ¿vale? La tarjeta de Ethernet. Conectamos el cable. Vale. Hemos conectado el cable, esperemos que no haya efecto demo. Vale, si os dais cuenta, el cable se ha desconectado y ha habido un proceso de autenticación y aquí aparece ya el nombre de dominio. Si vamos a ClearPass, ¿vale? Son el ClearPass no tiene la hora actualizada, son las 9:55. Ha habido una autenticación ahora, a las 9:54:49. Es esta autenticación, ¿vale? Es una autenticación EAP-TLS, ¿vale? Hay una serie de parámetros, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es que se le ha aplicado el perfil que nosotros queríamos y que el rol que le devuelve ClearPass, al ser una máquina en la cual confiamos, es el rol autenticado, ¿vale? ¿Qué es lo que ha tenido que pasar? Pues ha tenido que aplicársele el rol en el switch. Entonces, si aquí hacemos un show access clients, vemos que en el puerto 1 se ha conectado el usuario, Ingram Micro, bla, 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 el rol que le deriva es el rol autenticado y la VLAN es la VLAN 3001. Si recordáis, no habíamos asignado la VLAN de forma estática, era un puerto colorless y la VLAN se la deriva el propio rol, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a conectar el segundo dispositivo. El segundo dispositivo, que es este, la tarjeta, el cable de red está desconectado, lo vamos a conectar en otro puerto
Identificando. Vale, ya tengo conexión, ¿vale? ¿Qué ha hecho ClearPass? Aquí está. 956, llega la segunda autenticación. En este caso, como no es una autenticación 802.1x, se produce una autenticación MAC. La autenticación utiliza el rol, el perfil que asigna a la autenticación MAC y le asigna el rol túnel, ¿vale? Si nuevamente vamos al switch, vemos que ahora tenemos dos usuarios. El primero en la VLAN 3001 y el segundo, que está en el puerto 3, en la VLAN 100. Si recordáis, la VLAN 100 era la VLAN reservada en la cual iba a meter el tráfico del túnel. Ahora nosotros hacemos un show túnel node users all. Vemos que hay un dispositivo conectado en el puerto 3 que ha levantado un túnel y que le ha dicho al gateway, oye, el rol que tú tienes que aplicar es dispositivo tunelizado, ¿vale? Si recordáis, habíamos dicho que esta máquina era una máquina que se quedaba en local, ¿vale? Que tiene acceso a internet. Y la otra máquina, que es la que simula el dispositivo IoT. ¿Recordáis el rango de direcciones? ¿Verdad? Ha cogido una dirección del rango 83. ¿Vale? Y tiene acceso a internet, ¿vale? Vamos a ver si ahora Central nos lo muestra bien, que es lo que yo quería enseñaros. En Central tenemos dos clientes, ¿vale? El primer dispositivo es el usuario que se ha conectado vía EAP-TLS y que lo deja en la VLAN 3001 con el rol autenticado. Y el segundo usuario, espero que no haya efecto demo, es este dispositivo, es PC1. Uy, pues no me lo ha hecho bien. No lo muestra bien. Vamos a ver. Ya está. Efecto demo, lo que os decía. Vaya por Dios. Efecto demo. Me levanta, o sea, asigna el rol túnel y Central, bueno, pues no lo muestra bien. A ver si conseguimos que lo muestre bien. Vaya por Dios, hombre. O sea, el túnel realmente lo ha levantado, porque si os dais cuenta, como os decía, el dispositivo me está cogiendo una dirección IP de la VLAN que solamente tiene sentido en el gateway, pero no me está mostrando bien. Un momentito. Aquí. No lo muestra bien. A ver, lo que quería enseñaros, dejadme resetear un momentito el switch. Lo que ocurre cuando, bueno, pues, efecto demo, ¿no? Cuando tú coges este dispositivo, lo que Central te enseña, y no sé por qué no está cogiendo los datos, es que se conecta al puerto 3 del switch y desde aquí luego aparecería el gateway con un tunelito dibujado, ¿vale? Vamos a ver si el switch se reinicia. Lo he probado hace nada, antes de empezar, y ya os digo, efecto demo, no sé por qué no ha querido enseñarlo. Pero bueno, básicamente está funcionando porque, aunque Central no lo esté reflejando, me está arrancando el equipo, si recordáis, en la información del switch nos estaba dando que el equipo estaba levantado, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos en 2 minutos reiniciar el switch y poder enseñaros. En realidad, bueno, con esto quedaría terminada la presentación, ¿vale? La idea, como os decía, es que el equipo, en función del rol que recibe del switch, en función del rol que recibe de ClearPass, o bien conmute el tráfico en local, o bien levanta un túnel contra la controladora, donde le podemos especificar
un segundo rol. Ese rol, al estar aplicado en una controladora y al tener un firewall embebido, capacidades de DPI, control de aplicaciones, lo que nos permite, evidentemente, es para esos dispositivos en los cuales no confiamos o que tienen una autenticación menos robusta, pues la posibilidad de pues eso, añadirle una capa de seguridad mucho más potente que sería la que nos daría la controladora, ¿vale? Ya os digo, a ver si conseguimos que el equipo se reinicie, porque me ha dejado mal. Vale, y ahora... Ya está otra vez. Sí, vamos a volver a probar la autenticación MAC. Un momentito, perdonadme. A ver si ahora... le apetece. Vale, es esta máquina, ¿no? Volvemos a tener el cable desconectado. Lo volvemos a enchufar. Vamos a ver que nuevamente aquí se produce la autenticación, le devuelve el rol tunnel. Si vamos al switch show port, nuevamente vemos que le ha puesto el rol adecuado, el rol tunnel. Node users all. Vemos que efectivamente ha vuelto a levantar el túnel, con lo cual el túnel está levantado. Es un tema de, por alguna razón, Central no está pillando los datos. Si hacemos un ipconfig, nuevamente tenemos la dirección IP que solamente está definida en el controlador. Y a ver ahora. A ver. Déjame generar tráfico. Vale. Bueno, pues por algún motivo que no alcanzo a comprender ahora y que hace una hora estaba funcionando, este dispositivo Central no me está mostrando la conexión tunelizada con el Pues lo siento, porque ya os digo que esto está funcionando perfectamente porque me está dando una dirección IP y el switch está levantando el túnel, pero por algún motivo Central pues no nos está mostrando esta información. Y precisamente hacerlo con Central era por la razón que quería enseñaros, porque la monitorización era mucho más visual, ¿vale? Aparece aquí un segundo túnel y ya os digo, no sé cuál es el motivo de que no esté funcionando. Bueno, pues eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, Lidia, les puedes abrir el micro y... Sí, si alguien quiere, por favor, me levante la mano y le doy a permitir hablar. Porque si activo todos los micros puede ser un poco lioso el tema. Teníamos una... Espera, que no tengo el chat del todo abierto. Bueno, Marc te daba una alternativa, dice igual tendrías que usar la vista de site. No, en dispositivo también sale, es la misma información. O sea, podemos utilizar el dispositivo de site si quieres, pero la información en principio... A ver. No sigue saliendo el mismo error, si te das cuenta. Ya os digo, hace una hora lo probé antes de... No entiendo por qué no me lo está enseñando. Sinceramente, vamos a probar con otro puerto. Pero no debería... No sé si tengo configurada aquí la autenticación por MAC en el puerto que acabo de probar. Sí. El rol es correcto. Túnel. Si aquí hacemos show user role, vemos que la redirección está habilitada y que el rol que le pasa es el dispositivo tunelizado. Show port access
¿vale? Ha levantado el túnel. Ah, me había hecho primero la autenticación 32X, no tiene sentido. A ver ahora. Déjame ver un momentito. No, pues es que encima tengo la pestaña del Zoom. Lo está haciendo, pero por algún motivo central no acaba de mostrarlo como tiene que mostrarlo. Y ya os digo, no sé, tengo que investigarlo un poquillo porque, vamos, ha sido un efecto demo total. Pero vamos, la solución está funcionando, ya os digo, el túnel está levantado, ahora mismo ya no está en el puerto 1, está en el puerto 2, le está apretando el rol correctamente y el usuario, que es este, está cogiendo una dirección IP del túnel, o sea, de la VLAN que solamente está definida en el gateway, o sea que el túnel está funcionando. Ya os digo, lo único que no está funcionando y hace un rato estaba era la representación gráfica que hace Central del edificio aquí conectado, ¿vale? Sí. No pasa nada, Saúl, cosas del directo. Sí, cosas del directo, pero bueno, Yo creo que se ha entendido perfectamente. Y... como os decía, esto se podía haber hecho perfectamente sin Central y el objetivo precisamente de haberlo hecho con Central, que no es la configuración más limpia, era precisamente por ver cómo a nivel gráfico Central te mostraba que era un usuario user-based tunnel, que le estaba asignando el gateway, el rol aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Era un poco el objetivo. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, no preguntas muchas en... ¿Sí? Que no, digo que no veo preguntas en el chat ni en preguntas y respuestas. De todas formas, igualmente enviaremos el seminario, aunque lo podéis ver en el apartado de la sesión que os he dejado en el chat, y cualquier cosa está a vuestra disposición para resolver cualquier duda que tengáis. Muy Pues bien, muchas gracias a todos. muchísimas gracias a todos.